Unidos en el amor de Cristo. Únase a los pastores locales que sirven en toda esta región fronteriza, quienes comparten la verdad y la esperanza del amor y la salvación de Dios. Estamos unidos, juntos, con amor, con nuestro amor por Cristo. Dios le bendiga, muy buenos días, les saluda Jesús Lozano, pastor de la ciudad del Paso, Texas. Es un gusto saber que usted toma este tiempo para ver este programa de televisión Unidos en el Amor de Cristo. El tema de hoy es un tema que creo que a todos los creyentes y aún a los no creyentes nos interesa: victoria sobre la muerte. Es el tema de hoy y que estaremos tocando algunos temas distintos a través del mes de agosto. Y una vez más le doy gracias. Mi nombre es Jesús Lozano, pastor de Logos Eclesia. Y agradezco su atención. Sé que está usted ocupado, pero que considera este tiempo para escucharnos y para vernos. Vamos a tomar este tema que, como comenté anteriormente, es un tema que a todos nos interesa, porque creo que todos estamos interesados en la vida. Justamente ayer prediqué en un funeral en Ciudad Juárez, y yo hablaba acerca de la eternidad, la trascendencia del alma, que el hombre cuando muere no pierde su conciencia, sigue vivo todavía. Y esta tarde quiero hablarle a usted acerca de cómo a través de Cristo tenemos victoria sobre la muerte, el último enemigo, victoria sobre la muerte al que Jesucristo destruyó. El apóstol Pablo dice algo interesante en 1 Corintios 15, dice: les digo un misterio, algo desconocido. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados en un instante. Va a ser algo instantáneo, abrir, cerrar de ojos a la final trompeta. Los muertos van a ser resucitados incorruptibles. Hablamos de los muertos en Jesucristo, por supuesto. Y nosotros que estemos con vida, cuando este fenómeno suceda, seremos transformados también. Dice Pablo, porque es necesario, no puede de otra manera, que esto que es corruptible, que se gasta, que se oxida, que se envejece, que se duele, sea vestido de incorruptibilidad, de inmortalidad, de eternidad. Y esto mortal, esto que muere, que fenece, sea vestido de inmortalidad. Dice Pablo que cuando esto sucede, lo corruptible se viste en corrupción, mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice: sorbida es la muerte. Me gusta la versión, unas versiones antiguas griegas, dice: tragada en la muerte en victoria. Y luego Pablo dice, después de esto: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Los judíos del tiempo paulino, del tiempo del Señor Jesucristo, no tenían mucho conocimiento acerca de la doctrina del cielo, de la gloria. De hecho, el Antiguo Testamento en muy pocas ocasiones toca el tema de la resurrección. El que da así un abuelo de pájaro, un vistazo es Daniel, por ejemplo, habla de 2 resurrecciones. Job, por ejemplo, habla de que el Redentor, Job reconoce y advierte que el Redentor vive, pero no había gran doctrina. El judío, pensaba que la muerte en cierta ocasión no era tanto, era que el alma emigrara a un lugar llamado el Seol, donde las almas como sonámbulas deambulaban. Eso creían. Incluso en la jerarquía religiosa judía había un grupo llamado los saduceos. Ellos no creían en las almas, no creían en la resurrección, no creían en los espíritus. Entonces, esta hermosa doctrina, esta hermosa verdad de la resurrección, la trascendencia, el cielo, fue paulatinamente revelándose. Le insisto, el judío tenía un concepto muy sombrío de la vida después de la muerte. No pensaban en términos del cielo. Ellos pensaban que únicamente el muerto, su alma, bajaba al Seol y deambulaba ahí como un fantasma gris en aquel lugar donde no había alegría, no había fuerza. Pero el Espíritu de Dios, conforme pasó el tiempo, empezó a revelar, empezó a inspirar a los santos hombres de Dios a que escribieran acerca de esta maravillosa doctrina que es el cielo. Incluso leemos, por ejemplo, una enseñanza de Jesús que algunos intentan clasificar como parábola,
pero en verdad no es parábola, es un hecho, es una enseñanza real, objetiva. Cuando el maestro habla de Lázaro y el rico, él comenta que había un hombre rico que deducimos jamás tuvo tiempo para Dios, no practicó la piedad, no esperaba al Redentor, vivió en lujos, en deleites, y fuera de su casa había, a escasos metros, había un hombre necesitado, enfermo, con hambre, y que seguramente fue un hombre piadoso, un hombre que esperaba en Dios. Y que ambos mueren, y que uno de ellos, el hombre pobre, el hombre que deducimos, si fue ese lugar fue porque fue un hombre que amaba al Señor y esperaba al Mesías, va a un lugar llamado el seno de Abraham. El rico muere, pero como fue un hombre que se olvidó de Dios, no consideró a Dios, fue a un lugar que estaba en un lugar pues relativamente cercano, llamado el infierno. El maestro cuenta que ambos personajes, tanto Lázaro como el rico, estaban viéndose, había la posibilidad de verse, y que incluso este hombre rico, estando en tormento su alma, porque la muerte no es cesación de vida, la muerte continúa, la vida continúa después de la muerte, este hombre rico vio a Abraham en un lugar llamado el seno de Abraham. Entonces consideremos esto, aquí vamos a imaginarnos un poquito, aquí está el infierno de tormento, aquí está el seno de Abraham, en medio hay una cima, hay un arroyo profundísimo, una grieta enorme, una cima. Entonces, sin embargo, no estaban tan lejos como para no verse. Entonces, el rico contempla a Abraham y le dice, Padre Abraham. Y ve a Lázaro también, dice, envía a Lázaro para que moje su dedo y ponga poquita agua en mi lengua. Fíjese la desesperación del sufrimiento, el tormento de aquel hombre. Entonces, esto no es parábola, han intentado parabolizarlo, pero no, este es un hecho real. Cuando el maestro hablaba de parábolas, generalmente decía el reino es semejante a, pero aquí está definiendo un lugar y dos personajes. Entonces, ese lugar, el seno de Abraham, era también llamado el paraíso cautiverio, según los rabinos del tiempo del maestro, el paraíso cautiverio. Usted recuerda aquella promesa que Jesús hace al ladrón, donde está el maestro, en medio de estos dos ladrones perversos, pero uno de ellos, conforme pasa el tiempo, va entendiendo quién es Jesús y quién es Él, y acude a la misericordia del Señor. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando hagas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese mismo día Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es interesante porque cuando el maestro resucita, después de 3 días, se encuentra con María, María lo ve, se sorprende, se alegra, se emociona. Rabuní le dice, maestro, va a abrazarlo, y Jesús dice, espérame, aún no he subido al Padre. Entonces, si Jesús no subió al Padre, entonces, ¿cómo es posible que prometió al crucificado que iría al paraíso con él? Bueno, deducimos, ¿verdad?, que fue al paraíso cautiverio o al seno de Abraham. Es una doctrina muy hermosa que quizá algún día habrá oportunidad de explicarlo. Entonces, apenas empezaba a enseñarse esta maravillosa doctrina que después en el Nuevo Testamento se enseñó de una forma abierta y objetiva. Entonces, lamentablemente hemos escuchado muchos disparates acerca de qué pasó estos 3 días, que Jesús fue al infierno, que padeció, que lo golpearon, que los demonios abusaron, que tantas cosas que no. Jesús fue al Seol a predicarle a las almas cautivas. Entonces, volviendo al asunto de la revelación progresiva del cielo, Cristo muere, y cuando muere al 3er día resucita. Y luego que resucita dura 40 días todavía en la tierra. Imagínense los saduceos que no creen en la resurrección. ¿Qué habrán dicho cuando vean al maestro resucitado por las calles? Bueno, dura 40 días. Después de 40 es resucitado, asciende al 3er cielo. Pero antes de irse, el Señor prometió ir a preparar morada para donde Él estuviera, nosotros también estuviésemos. Él garantizó que el que creyera en Él, aunque muriera, viviría. Y que dijo, iré y volveré. Entonces, la iglesia del primer siglo confiaba plenamente, por supuesto que creía que el maestro volvería por su iglesia. Sin embargo, hay un detalle. Nunca dijo a qué hora, en qué año, en qué momento. Entonces, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, esperaba, no sabían cuándo, pero esperaban, estaban, de hecho, el saludo de ellos era Maranatha, significa el Señor viene.
estaban esperanzados, ardían por ese momento cuando Jesús volviera por la iglesia. Incluso la historia cuenta que los creyentes, algunos de ellos dormían en las azoteas. Bueno, era ignorancia, ¿verdad? Pero era tanto su deseo que decía, duermo en la azotea para ser de los primeros que me vaya con el Señor cuando Él venga. Entonces, esto fue una esperanza maravillosa que hasta la fecha llamamos la esperanza bienaventurada. Y la iglesia de Cristo sigue esperando ese momento. Yo anhelo ese momento que la trompeta suene y que venga mi amo por nosotros a recogernos. Entonces, pasa una semana y no viene, pasa un mes y no viene, pasa un año y no viene. Y la iglesia empezó a preocuparse un poquito. De hecho, algunos creyentes murieron, enfermaron, murieron y Cristo no venía. La iglesia empezó a preocuparse y la iglesia empezó a invadir, está invadida por la duda. Nos equivocamos, entendimos mal, fuimos engañados o esto no es cierto. Y empezó a haber una duda que desde luego la carne y el infierno aprovecharon para cegar o quitar la fe. Entonces, dice Pablo, espérense, vamos a resucitar. Y supongamos que yo soy de ese tiempo, de esa iglesia, y digo, mi abuelo, mi papá murió lleno de llagas, enfermo de cáncer, murió ciego, murió paralítico. Decía, ¿cómo es que mi papá va a resucitar en esa condición? ¿Para qué quiere mi papá la eternidad en un cuerpo enfermo? Entonces, la iglesia desconocía las grandes maravillas, el contenido, el efecto de la resurrección de Jesucristo. Entonces decían, ¿para qué servirá? Incluso hubo un filósofo griego, enemigo de la iglesia de Cristo, enemigo, un jacobino, enemigo del evangelio. Y este hombre llamado Celso se burlaba de la resurrección. El griego en sí no creía en la resurrección. Y este filósofo decía, es una tontería pensar que van a resucitar. ¿Para qué? A un cuerpo que se enferma, a un cuerpo que se gasta, a un cuerpo que se duele. Decía Celso, ¿para qué resucitar? Es como un gusano, decía Celso. Pero es que ellos desconocían que no era cuestión de resucitar, sino que sería una resurrección increíblemente fascinante. Vemos, por ejemplo, que Lázaro murió y resucitó, pero volvió a morir. Vimos que la hija de Jairo murió y resucitó, pero volvió a morir. Pero la resurrección que Cristo traería sería tan maravillosa, tan gloriosa, tan eterna, que resucitaremos para jamás volver a morir. Entonces, la iglesia esperaba esto. No sabían cómo. Entonces, este concepto, la resurrección, estaba todavía en ciernes, había muchas dudas, la fe empezó a decaer, el dolor de ver seres amados enfermos, muertos. Entonces, el Espíritu Santo sopla o inspira al apóstol Pablo y le lleva a escribir esto. Dice Pablo, he aquí, les digo un misterio. Esa palabra misterio en griego es musterión, significa algo que no se conoce, algo que no ha sido revelado, algo que va a revelarse únicamente a cierto grupo de personas. Es decir, la iglesia del primer siglo desconocía la resurrección, desconocía el poder, tenían muchas dudas, no había habido escritura. Recordemos que la Biblia estaba, o el Nuevo Testamento estaba apenas escribiéndose. Habían apuntes, notas, parece que el libro de Santiago fue el primero, luego Marcos fue el primer evangelio, pero estaba todavía por ahí formándose el canon del Nuevo Testamento. Entonces empieza el Espíritu Santo a revelar acerca de esa gloriosa esperanza bienaventurada, la resurrección de los muertos. Pablo dice, les digo algo muy maravilloso, un misterio que desconocen, no todos dormiremos, hablando de la muerte. Para el judío, un eufemismo, una forma no muy gráfica de decir muerte, decía durmió, significa murió. Ya Pablo, no todos vamos a morir. Vendrá un fenómeno maravilloso, increíble, un milagro maravilloso que tendrá trascendencia, que sacudirá la tierra. No todos moriremos. Ciertamente muchos están muertos. Hablamos desde, por ejemplo, Adán y Eva, los primeros seres humanos que Dios creó en esta tierra. Desde ellos, pasando por Job, pasando por Mateo, pasando por Juan, pasando por Judas, pasando por Pablo, pasando por Isaías, Ezequiel, qué sé yo, han muerto.
Y dice Pablo, vamos a ser resucitados. Pero cuando esto pase, habrá gente que esté con vida, gente que esté esperando en Jesucristo. Recuerde que el requisito para salvación es creer al Señor. Creer al Señor. No se puede comprar, no se puede ganar nada. Creer a Cristo. Y al creer, por supuesto, somos fieles a lo que Él ordena y dicta. Entonces, dice Pablo, cuando este fenómeno suceda, después se llama el arrebatamiento, habrá gente que esté con vida. Y esta gente que esté con vida será también transformada. Imaginemos un momento esto. Supongamos que está aquí en un panteón y que está ahí la tumba, los restos, el polvo de un santo o de una santa. La trompeta suena anunciando que Cristo vuelve por la iglesia. En ese momento, los muertos en Cristo resucitan primero, dice Pablo. ¿Por qué primero? ¿Por qué puntualiza primero? Porque habrá una segunda resurrección. Pero la segunda resurrección va a ser mala, va a ser para juicio, va a ser para condenación. Entonces, van a resucitar incorruptibles, transformados, inmortales. Y esto que este fenómeno va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y simultáneamente, conforme está levantándose ese excuerpo mortal, esa ceniza o ese polvo, ¿verdad?, de donde fuimos hechos, transformado al mismo tiempo, simultáneamente, los que estemos con vida, cuando esto pase, al mismo tiempo somos transformados, nuestras moléculas se cambian, son diferentes, son distintas, y al mismo tiempo transformados somos arrebatados. Arrebatados. Hay una palabra muy interesante que Pablo emplea para arrebatados, es la palabra griega harpazo. Harpazo es el efecto o el acto de tomar algo o alguien y arrebatarlo. En inglés es snatch, significa tomarlo de súbito. Así como cuando un carterista le quita la cartera, es snatch, eso es quitar. Y esa palabra, incluso la palabra arpón, que se usa para la pesca, viene de harpazo, arpón. Cuando lanza el arpón y jala al pez, o al pescado ahora, ¿verdad? Este mismo verbo emplea Pablo para decir arrebatados. Somos arrebatados a la presencia del Señor. Pero Pablo, le insisto, puntualiza, el cuerpo no va a ser un cuerpo gastado o un cuerpo enfermo. Este cuerpo se oxida. Tengo 63 años y caray, ya batallo para levantarme y etcétera. No, va a ser un cuerpo transformado. Seremos, dice Jesús, dijo, como los santos ángeles. Yo imagino a un ángel calvo o ciego o en forma de diabetes. Hace algunos años yo estaba enseñando esto a un grupo de jóvenes y había una jovencita en una silla de ruedas. Esta muchachita, bueno, ahora ya es una dama, ya es mayor. Esta muchachita estaba en silla de ruedas y usaba una palanquita para desplazarse, porque ella, me parece que es hemipléjica, cuadripléjica, no puede moverse, entonces estaba atada a silla de ruedas. Y en esa clase, escuela dominical, yo decía, cuando Cristo venga y nos lleve a su presencia, no habrá dolor, no habrá llanto, decía yo, no habrá tristeza. Y la muchachita abrió sus ojos y me dice, ni silla de ruedas, ni silla de ruedas habrá, ni silla de ruedas habrá. Incluso Jesús promete que Él mismo va a encargarse de limpiar toda lágrima de nuestros ojos. Vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible, inmortal. Y Pablo nos enseña este maravilloso concepto. Y nos dice, todos dormiremos, seremos transformados instantáneamente en un parpadeo. No se preocupen, decía Pablo a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Filipos, en Colosenses. No se preocupen, si tu papá murió quemado, ese cuerpo va a ser transformado. Si tu papá fue devorado por leones allá en el circo romano, el coliseo romano, no te preocupes, el poder, la resurrección es tan fuerte que donde estén los restos mortales de tus seres queridos van a ser resucitados incorruptibles. Si ustedes vieron a un ser querido morir lleno de llagas, va a ser transformado y va a resucitar para jamás volver a morir. Un cuerpo inagotable, inenfermable, las arrugas desaparecerán, la ceguera no va a ser más, no habrá limitaciones, no habrá... Es más, esto me encanta, ni siquiera seremos tentados por el pecado, porque este cuerpo que Cristo fue a darnos es un cuerpo inmune al pecado. Quizá usted se encuentre enfermo y ha padecido por muchos años una enfermedad que es muy penosa, muy dolorosa.
que lo tiene confinado a una cama. Yo no sé, pero pues Dios lo conoce, Dios sabe. Y usted dice que no hay esperanza. Si hay esperanza para usted, por supuesto que sí. Si usted le rinde su vida a Jesucristo, tal vez no lo sane porque Él es soberano, Él sabe si sana o sana, tal vez lo sane, no sé. Lo que sí garantiza el Señor es que si usted cree en Él y confía en Él, le rinde su vida a Él, reconoce usted quién es y quién es Él. Su nombre se escribe en el libro de la vida y usted pasa de muerte a vida eterna. Y su cuerpo dañado, enfermo, va a ser resucitado, transformado. Esta es la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros. Y Pablo decía, si nos enfermamos, decía Pablo, si esta morada, este tabernáculo terrestre se deshace, dice, no importa, tenemos de Dios otro edificio, otra casa no hecha de manos de hombre, eterna en los cielos. Pablo maneja mucho este lenguaje de vestir, desvestir. Entonces Pablo menciona esto. Tenemos desvestido, desnudado este cuerpo de muerte, del cual el mismo Pablo renegaba, para ser vestidos de incorruptibilidad y de muerte. El apóstol Pablo dice que la victoria sobre la muerte está en la resurrección de Jesucristo y de nadie más. Únicamente Jesucristo. Me gusta mucho un texto en Oseas, me fascina ese texto. Dice Dios hablando, muerte, yo seré tu muerte. Imagínese el poder que tiene nuestro Dios. Muerte, yo seré tu muerte. Por eso Pablo dice, sorbida o tragada es la muerte por el poder de la resurrección. Ahora, se han abierto las puertas de la cárcel de par en par y hemos quedado libres. Se acabó el dominio de la muerte, se acabó el dominio del diablo. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió y resucitó. Ahora, hasta ahora, mucha gente padece el aguijón de la muerte, que es el pecado y el poder del pecado, la ley misma. Pero la victoria, la muerte de Jesús nos da victoria sobre esta muerte. Éramos malditos. La ley nos maldijo. La ley no nos salvó. La ley únicamente diagnosticó nuestro problema. La ley dijo, eres un pecador, haces esto, lo haces y eres pecador. ¿Y cómo le hago ley? La ley únicamente vino a puntualizarnos el pecado, nuestra insuficiencia, por la gracia de Jesucristo. Esa vino a ser la medicina contra el pecado. Éramos malditos, éramos pecadores, impotentes ante el pecado. El infierno nos esperaba, amados, el Seol como que se frotaba las manos esperando engullir nuestra alma y llevarnos al infierno por eternidad. Pero dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse Él mismo maldito. Es decir, al cargar Él mismo la maldición que pendía sobre nosotros. Ahora en Cristo, si morimos, resucitaremos glorificados, transformados. Y si al morir, morimos llorando, tristes, pero confiando en Jesucristo, Apocalipsis dice que Jesucristo entonces va a limpiar toda lágrima de los ojos de nosotros. Vale la pena seguir a Jesucristo. Yo animo a mis amigos pastores, mis consejeros pastores, que dejemos de predicar tanta psicología, tanta prosperidad, que la iglesia deje de convertirse en una pasarela de modas o, con todo respeto lo hago, centro de espectáculo, con humo, con bailarines. Tal vez no sea malo, tal vez no, pero dejemos de hacer eso para predicar una vez más acerca de esta esperanza bienaventurada que Cristo viene pronto y que viene por su iglesia. Que Cristo, la verdad, no murió para hacernos ricos, amados, ni para hacernos famosos, ni aceptados por el mundo. Cristo murió para llevarnos a su presencia por su gracia. Nos esperan cielos nuevos, tierra nueva donde mora justicia. Tendremos victoria sobre la muerte. Al final del Apocalipsis, Jesús aparece y se revela diciendo, tengo en mis manos las llaves de la muerte. Le quité al infierno el poder de la muerte. Ahora el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué maravillosa esperanza! ¡Qué maravillosa palabra! Esto hay que predicarlo, pastores. Hay que predicarlo, el poder sobre la muerte. Estamos ya a punto de despedirnos, han pasado ya casi media hora. Y le agradezco mucho de veras que haya tomado este tiempo para escuchar a este
a este siervo inútil, porque es lo que soy, otra cosa no soy. Y le agradezco mucho, estaremos los próximos miércoles del mes de agosto, la próxima semana estamos aquí igual a las 11:30. Esta noche a las 11:30 de la noche se repite este programa, se queda grabado, por si usted le gustaría tomar notas o invitar a alguien a que lo vea, hoy a las 11:30 pasa el programa. Mi nombre es Jesús Lozano, pastor de Logos, la iglesia. Estamos en el este de la ciudad, por Montana, en medio de George Dieter y Lee Boulevard. Fue una bendición muy grande saber que está con nosotros. Llámenos a este canal, el teléfono está apareciendo en la pantalla. Llámenos, cualquier petición que usted tenga, oración, lo que sea, llámenos y pues le espero la próxima semana a esta misma hora en este canal que tanta bendición es para tantos miles de personas. Apoya el Canal 38, es un ministerio de Dios. El dueño no es nadie, es Dios el dueño. Y yo le invito a que apoyemos esta estación. Vamos a continuar con una programación muy bonita, no le cambie. Invite a otras personas más a que vean este programa o que vean la programación. Hay programas para jóvenes, para niños, programas locales que se producen. Esta es una gran estación de parte del Señor. Yo le invito a que usted invite a su vez a otras personas. Dígale, oye, a su pastor, dígale, oiga, pastor, vamos a apoyar Canal 38. Están los teléfonos en la pantalla suya, usted ahí puede llamarnos. Por favor, apoye esta bendición que es Canal 38. Mi nombre es Jesús Lozano, le agradezco mucho una vez más, discúlpeme, pero una vez más le agradezco, soy insistente, tengo gratitud de que usted haya tomado este tiempo suyo tan valioso para escuchar a este que está aquí. Les espero pues el próximo miércoles aquí a las 11:30 de la mañana y esta noche recuerde, se repite el programa una vez más, el mismo programa se queda grabado y una vez más usted puede verlo para tomar notas o qué sé yo. Estamos un momentito allá afuera en la estación, si gusta llamarnos, ahí está el teléfono, estoy para servirles, muchísimas gracias y recuerden, Maranata, Cristo viene, nunca se olvide, Cristo viene.